Hoy vamos a enseñarles cómo hacer un piso de epoxi para tu camión. Miren nomás qué belleza. Así que si te interesa este video, pues quédate porque va a estar súper chévere. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal favorito FLD Live, donde se habla todo lo relacionado con el transporte y también la customización de camiones. En esta ocasión vamos a hacer un piso de epoxi, así que pues aquí quédense que este video va a estar súper interesante. Primero, este piso de epoxi pues ya lo tenemos aventajado. Ahorita les voy a decir el proceso. ¿Por qué no les grabé todo el proceso? Porque simplemente pues el clima, como pueden ver, está un poquito nublado, ha estado como lloviendo. No me ha dado tiempo de grabarles todo, pero no se preocupen, aquí nos vamos paso por paso. Quería decirles, como les dije, que este piso fue para el camión que ustedes vieron del video pasado, donde pintamos los paneles de las puertas y los paneles del dashboard del tablero. Miren nomás qué belleza. Esto ya lo tenemos listo. Entonces ahorita empezamos a trabajar en el piso de epoxi. ¿Quieres hacerlo tú mismo? ¿Quieres aprender? Pues este es el video para ti. Pues paso número 1, ¿qué vas a necesitar? Pues primero tienes que saber las medidas. En este caso pues yo ya las sabía. Esto es para un Freightliner clásico. Necesitas 2 planchas de PVC. Todos me preguntan dónde consigo las planchas de PVC. Usualmente las vende Lowe's, Home Depot, de 8 por 4 por media pulgada. PVC no se encuentran donde están todos los plywoods, se encuentran en la zona donde está todas las molduras. ¿Por qué recomiendo esto, amigos? Porque como ustedes saben, todos estos camiones o todos los camiones eventualmente tiran agua del aire acondicionado, tiran agua del heater, se te puede tirar una botella de agua, se te puede tirar el café. Eventualmente eso va a entrar, si fuera plywood va a entrar por debajo y te lo va a podrir. Por eso recomiendo que usen PVC, porque esto no se va a podrir nunca. Ahora les voy a hablar cómo fabricarlo para que tengan un terminado pues bonito. En este caso nosotros lo pintamos exactamente como pintamos los paneles del tablero de este camión, como pintamos los paneles de las puertas, exactamente igual. Y después se le echa la base de epoxi arriba. Esa es la forma que yo lo hago porque me gusta cómo queda el terminado. No es la forma como todo mundo lo hace. Quiero ser específico. La manera como todo el mundo lo hace es más o menos así. No sé si puedan ver que le dan venas de colores. Aquí puse un ejemplo para uno que vamos a hacer dorado más adelante, en lo cual aquí tú le echas la perla en la misma epoxi. Después que seca le echan otra para cubrirlo, pero pues esto va dependiendo del cliente. A mí me gusta así como les enseñé. Aquí les voy a dar un clip cómo se va a ver ya cuando está terminado, pero hay mucha gente que le gusta así con vetas. Entonces pues ya depende tu gusto. Si tú lo quieres así, pues bueno, te invito a que te suscribas al canal, porque eventualmente vamos a estar haciendo piso de epoxi con vetas si tú quieres este terminado. Pero en este caso pues bueno, lo vamos a hacer así como pintar un carro. ¿Por qué? Porque así me da más control, queda parejo, no queda vetado. A mí me gusta que quede parejo. Esto va a quedar con brillos, con metales súper chévere. Y como te digo, si quieres saber cómo pintamos estas piezas, ya fue lo que adelantamos, pues ve al otro video. Aquí, como les dije, aquí se los dejo. Vean cómo se pintó y así mismo van a pintar las piezas. Si quieren saber, pues también aquí les voy a dar una breve. Se pintó, se preparó la pieza, se lijó, se le echó un agente promovedor de adhesión, que este fue el que usamos, amigos, que es un promovedor de adhesión. Después que le echamos pues después le echamos un rojo regular, solo para que cubriera, y después le echamos la misma combinación de perla y metal como pintamos las otras piezas. Y después le dimos como 3 vanos de transparente. Una vez que está pintado, pues como ustedes pueden ver, lo lijamos todo completo. Le quitamos todo el brillo para que la epoxi cubra. Ya estamos listos para tirar epoxi.
Entonces ahorita vamos a preparar todo. Ahorita les enseño el epoxi para que sepan cuál es la que yo estoy usando. Hay muchas maneras de hacerlo. Si ustedes van y ven el video, cuando hice el piso de epoxi en el Blue Bunny, me brinqué este paso. No usé transparente, o sea que en vez de usar el transparente, usé el epoxi justo arriba. En este caso, como les dije, el clima no me está ayudando, entonces lo tuve que proteger por si las dudas con transparente, echándole 3 manos para que cubran el metal y la perla. Pero si tú vas y ves el video del Blue Bunny, tú vas a ver que justo cuando lo pinté, le echamos el epoxi y también funciona bien. Pues simplemente que ahorita, como les digo, las circunstancias del clima me hicieron a que lo hiciera así. Entonces al final los resultados son iguales, simplemente que así pues yo me aseguro de que el trabajo quede bien, porque no es para mí, es para un cliente. Entonces tengo que asegurarme que el trabajo quede bien. Entonces pues nada, eso es lo que les cuento. Ahorita les muestro el epoxi, cómo se mistea, cómo se aplica todo, y ya pues es el último paso. Así que pues nada, aquí estén pendientes que seguimos con eso. Bueno amigos, esta es la epoxi que vamos a usar. Son 2 galones. Vamos a mezclar 1 galón a la vez, porque vamos a usar esta. Bueno, esta me la recomendaron. Esta va 50-50, o sea, una parte de la epoxi, una parte del secante. He usado otras marcas. Aquí les voy a poner otra marca la cual me funcionó. He usado muchas marcas. Esta nunca la he usado, pero está súper recomendada. Pero si no te quieres ir con esta la compré aquí localmente. Les voy a poner aquí el link de la que usé cuando hice el Blue Bunny, la cual me gustó porque no seca tan rápido, pero también no dura tanto en secar y se expande bien y no da muchos problemas. Así que se llama MAS Epoxy. Esa la compré en Amazon, o si no pues esta. Vamos a ver qué tal resulta esta. Así como les digo, pues hay muchas. Vamos a mezclarla, la vamos a aplicar y ahí estén pendientes, porque ahorita les voy a explicar todo el proceso. Una cosa que se me estaba olvidando explicarles, que es súper importante. Una vez que están listos para aplicar la epoxi, asegúrense de que su mesa y sus tablas estén a nivel, como pueden ver aquí. De lo contrario, la epoxi cuando tú la echas pues es como una miel que se nivela por sí sola. Si esto no está a nivel, ¿qué va a pasar? Que la epoxi se va a correr para donde haya caída y se va a tirar toda. Y pues bueno, si tarda mucho en secar, te vas a quedar literal sin epoxi arriba de las tablas. Así que asegúrense que las mesas de trabajo donde ustedes están trabajando estén a nivel. Miren, aquí les voy a mostrar. Yo inclusive tuve que ponerle shim a las patas de las mesas para poder aplicar la epoxi y que me quede bien. Muy importante amigos, siempre que todo esté a nivel por todos lados. Como pueden ver aquí, usamos el nivel y está a nivel para todos lados. Súper importante. Esto es la clave. Número 1, que esté limpio. Número 2, que esté lijado para que tenga buena adherencia. Y número 3, que esté a nivel. Así que tomen nota amigos, súper importante. Bueno amigos, ya vamos a proceder a mezclarla. Esto es lo que vamos a usar para distribuirla en la plancha. Es una espátula de Bondo. Simplemente le hice un recorte más o menos al espesor que quiero. Prácticamente es un cuarto de pulgada. Vamos a usar nuestro taladro, que lo tengo aquí. Y vamos a usar una mezcladora que tengo aquí. Recuerden, una vez que lo vayan a mezclar, no le den muy duro para que no haga tantas burbujas. Simplemente hay que mezclarlo, pero no batirlo. Así que vamos a proceder. Bueno amigos, la tenemos lista. Como pueden ver, pues tiene bastantes burbujitas. Esas eventualmente saldrán. Alístense una pistola caliente para que una vez que lo pongan en la tabla, pues lo van a aplicar el calor y todas esas burbujas van a reventar. Ya tenemos todo listo. Ya nomás falta continuar. Así que pues vamos a proceder.
asegúrense que esté súper limpio antes de aplicarlo. Amigos, justo aquí las cosas estaban complicando, tuve que sacar una antorcha porque la pistola de calor no era suficiente para sacar las burbujas y sacar las imperfecciones. Tenemos los resultados, miren nomás ustedes a ver qué opinan, díganme. Pues miren, ya en lo que cabe ya quedó, miren nomás. Aquí nos cayó un pequeño mosquito. Por acá otro. Pero miren, ahí está. Desafortunadamente no nos quedó al 100. Yo sé que es muy difícil captar por la cámara, pero allí miren. Allí no sé si alcanzan a ver, se ve como una lomita. Y acá esta también se ve un poquito allí, miren. Sí, si alcanzan a captar. Desafortunadamente me pasaron dos cosas. Número uno, parece que no mezclé la suficiente. La quise estirar lo más posible y no me alcanzó. Mañana le vamos a dar otra mano. Número 2 de mi error es de que quise hacer las 3 piezas a la vez, lo cual esta epoxi, como les dije, yo no la conocía y parece que se hace dura más rápido, te da muy poco tiempo para trabajar. Entonces pues mañana lo que voy a hacer una pieza a la vez. La vamos a lijar con lija del 1000 solo para quitarle el brillo y le vamos a dar otra mano. Vamos a usar una espátula más grande también, eso creo que me fue. Como mañana va a ser una solo para emparejar, vamos a buscar una espátula mucho más grande que pueda cubrir el área, porque desafortunadamente como se acaba tan rápido, ustedes vieron los cortes que les mostré que le hice a la pieza, donde eso tocaba, pues lógicamente iba limpiando el epoxi y no le daba tiempo de emparejarlos. Entonces tuve que agarrar una espátula normal, tratar de emparejarlo lo más posible, pero me ganó el tiempo, me estaba secando. Como ustedes pueden ver, pues esta pieza fue la que me quedó más bonita porque fue la que le dediqué más tiempo al principio, y ya cuando me di para ir a aquellas dos, pues ya estaba secando. Pero bueno, son pequeñas fallas, gracias a Dios tenemos más epoxi, gracias a Dios no hizo reacción. O sea, miren nomás qué belleza, está como espejo. Yo sé que para mañana cuando lo hagamos bien, pues nos va a quedar mucho mejor, y ya con la noción de que ya tiene una mano, entonces pues va a quedar mucho mejor. Aprovechamos de sacarle esos mosquitos que ahorita, como me agarró la tarde, ustedes saben, en la tarde salen los mosquitos, por eso me tomé la tarea de poner esa lona para evitar que hubiera más mosquitos, pero desafortunadamente salen. Ya mañana cuando lo hago durante el día, pues vamos a tomarnos el tiempo, vamos a cerrar mejor aquí, vamos a hacerlo más temprano por la mañana que hay menos mosquitos, y pues ojalá y nos quede un mejor trabajo. Pero bueno, aquí los tengo pendientes, solo quería mostrarles que sí se puede. La epoxi muy buena, es muy gruesa, no es como agua como otras que he usado, es muy gruesa, por eso parece que le tienes que echar más para que se alcance a nivelar sola. Pero bueno, no es que sea mala, me gusta que seca rápido. Hay veces que se ocupa, miren aquí ya está seca, casi. Entonces, como en estas ocasiones, como aquí, que no tengo las condiciones apropiadas, es muy bueno que seque rápido, pero no tan rápido que te dé chance de secar. También ustedes, no sé si vieron que al último terminé usando la antorcha, porque la máquina, la heat gun, no me daba lo suficiente. Cuando he usado otras epoxis con la heat gun, con la máquina de calor, con la pistola de calor, perdón, pues es suficiente. Entonces pues vamos aprendiendo, todas las marcas son diferentes. Esta me la recomendaron mucho, será porque como es más gruesa, pues da un terminado mejor porque queda más gruesa. Pero pues me falló. No mezclé lo suficiente y la quise repartir entre las 3 tablas y pues no alcanzó. Por eso no se alcanzó a nivelar. Pero bueno, mañana le damos una mano, hacemos una pieza a la vez. Y lo que voy a hacer, que voy a dejar esta pendiente, esta la voy a poner al lado. Voy a hacer voy a poner esta pieza acá, porque también ahí en medio pues me dio mucha dificultad para alcanzar, porque me quedaba pues muy en medio.
me dio un poquito de dificultad para alcanzar y extenderla ahí en medio. Pero bueno, al final de cuentas estoy contento. Como les digo, no hizo reacción y va quedando bien y va a quedar mucho mejor, mucho más protegida. La idea era que si con esta mano quedaba, pues ya lo llamábamos, como dicen en inglés, we call it a day. Ya lo terminamos. Pero bueno, mejor para el cliente. Va a quedar mucho mejor, más gruesa, más protegida. Pero pues así es. Pero nomás quiero que admiren, miren nomás qué belleza de color. Wow. Estoy súper contento con el color. El cliente va a estar súper contento también. Una vez terminado, esto va a quedar de maravilla. Y pues nada, ahí los veo mañana. Saludos. Pues hoy es un nuevo día. Ya estamos lijando las piezas. Les cuento. Ya esto está sólido. Pero pues como les enseñé ayer, pues hubo unas imperfecciones. Hoy vamos a tratar de arreglarlas. Ya le estoy pasando lija donde quedó mal, como pueden ver aquí. Tratar de quitarle un poquito los bordos. Pero miren, si me hubiera quedado bien, miren nomás qué belleza hubiera quedado. Eso no importa, hoy le vamos a echar una mano. Como les dije, la otra pieza, la que tenemos allá, la que va junto a la cama, la vamos a hacer para después, para poder trabajar en estas y que no nos pase lo que pasó ayer. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a trabajar una pieza a la vez. Ahorita voy a darle una pequeña lijadita a esta. Estoy usando 220 simplemente en las partes donde está muy mal. Le estoy dando rápido para que no la gaste mucho. Y después simplemente le voy a pasar una lija como una 600 o 800. Simplemente para quitar el brillo. Vamos a limpiar bien las piezas con agua limpia. Y después le vamos a pasar un poquito de thinner. Vamos a dejar que el thinner se evapore. Y ya después vamos a continuar a darle la segunda mano. Espero que esta vez nos quede bien. Ya también compré una lona igual así para poner allá en aquel lado, para que ya no nos pasen mosquitos. Vamos a tratar de prevenir lo mejor posible los mosquitos, pero espero que hoy nos quede bien. Lástima que nos quedó mal, porque esto había quedado una belleza, miren nada más. Pero bueno, así pasa cuando uno usa productos diferentes que uno no está acostumbrado. Y pues nada, aquí los tengo pendientes. Dejen lijo la pieza y ahorita continuamos. Bueno amigos, ya estamos listos para tirar esta mano. Pues ya tenemos todas las planchas listas. Ya tenemos el epoxi mezclado, tenemos la pistola. Y ahora vamos a usar esta espátula, que es mucho más grande y nos va a ayudar a distribuirla mejor. Como pueden ver, le doblé un poquito las puntas para que las puntas no toquen, porque ayer el problema que yo tuve es que donde las puntas tocaban, con el corte que le hice, era donde la epoxi se abría, no se alcanzaba a nivelar. Ahora vamos a hacer una pieza, me voy a dar prisa. Como ustedes vieron, allá también puse una lona para evitar los mosquitos. Acá puse otra, entonces ya estamos listos. Entonces pues vamos a darle, vamos a ver cómo nos queda. Bueno amigos, esta pieza en lo que cabe ya quedó. Desafortunadamente, como ustedes pudieron ver en el video, tuve que mezclar más porque no fue suficiente. Y la verdad, esta marca está muy difícil de trabajar. Aquí me quedó un poquito mal, no sé si puedan ver. Voy a tener que dar otra mano mañana. Pues ni modo. Así pasa cuando estás probando productos diferentes a los que estás acostumbrados. Pero en general, pues todo quedó bastante bien. No estoy preocupado, lo único que me preocupa pues es el tiempo, porque pues este trabajo ya lo debo de haber instalado. Pero pues a la vez no me preocupa, porque pues entre más mano le eche, mejor me queda, más grueso. Ahorita acabo de mezclar una porción nueva de la otra marca, de la que compré en Amazon. Esa la vamos a usar aquí, vamos a esperar, ojalá y esta me quede bien. Y pues bueno, ahorita los tengo pendientes. Así que pues nada, vamos a seguir a ver cómo nos queda. Bueno amigos, ya le echamos epoxi a esta pieza. Y miren nomás qué belleza. Esta sí nos quedó bastante bien. Estoy contento como nos quedó.
súper, de verdad que nos quedó súper. En cambio esta pues nos quedó la mayoría bien, pero aquí nos quedó un pedazo malo, como pueden ver. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, número uno, creo que yo estoy haciendo un error, que no estoy mezclando la suficiente para cada tabla. Número dos, esta epoxi de que ustedes ven aquí, que fue la que usamos primero, seca muy rápido y es muy gruesa, entonces no me da el tiempo suficiente para trabajar con ella. Entonces pues nada, ya tenemos esta pieza. Ay, perdón. Ya tenemos esta pieza, esta ya está pues prácticamente lista. Esta ya está más o menos lista, pero pues igual la va a tener que hacer. Entonces pues igual vamos a hacer las dos de nuevo, porque lógicamente pues tienen que quedar igual en capas. Si le hago 3 capas a esta, tiene que quedar 3 capas a esa. Y pues eso, esa no importa mucho, porque esa va detrás de la cama, no se va a pisar. Pero bueno, así vamos aprendiendo. Desafortunadamente, pues ustedes saben, según yo ya sabía cómo trabajar con epoxi. Usé una que era muy fácil de usar. Estas dos me están dando un poquito de problemas. Esta pues trabaja un poquito mejor. Esta no me gustó. Esta la compré porque esta estaba disponible aquí donde me venden todas las pinturas. No sé por qué salió el tema. Estaba trabajando con epoxi y me dijeron que tenían un kit, el cual pues ellos tenían. Y dije, ah bueno, pues igual no lo encargo por Amazon. En Amazon tarda días. Este lo puedo comprar aquí, pero me está dando problemas. No sé qué voy a hacer. Tengo lo suficiente quizás para hacer esta tabla y esa. Quizás esta la dejamos como usted, no sé. Estén pendientes, amigos, porque este trabajo pues está complicando un poquito. No pensé que fuera tan difícil. Cuando lo hice para mi camión, para el Blue Bunny, fue súper sencillo, súper fácil. Que pensé que era súper sencillo en realidad. Ya había trabajado antes, muchos años antes, con epoxi y nunca me había dado problemas. Ahora hay como tantas marcas y tantas con diferentes especificaciones, diferentes aplicaciones, pues todas trabajan diferente. Esta yo siento que es buena, simplemente hay que saberla trabajar. Mañana no sé qué voy a hacer, pero bueno, ahí los tengo pendientes. Solo quería decir que ya tenemos la segunda mano y va a haber una tercera mano. Así que pendientes, amigos. Ahí nos vemos mañana. Muy buenos días, amigos, compañeros. Saludos a todos, bendiciones. Pues hoy es el día 3 de lidiando con esta epoxi que nos ha quedado bien. Déjenlo muestro cómo va todo. Pues bueno, amigos, así va quedando. Miren, esta quedó una belleza. Desafortunadamente, después que me fui, tuvo unas pequeñas reacciones. No sé si puedan ver. Está perfecta, pero tiene esos pequeños como hoyitos. Eso se debe a que en algún momento todavía le quedaban burbujas de aire y no las saqué completamente. Entonces ellas solas empiezan a salir, pero salen ya que la epoxi está a punto de secarse y no se alcanza a nivelar. Es por eso que quedan esos pequeños cosas. Anoche yo no los podía ver. Esta tabla tiene tanto brillo, tanto metal, que es imposible verlas en algunos casos. Vamos a darle otra mano. De qué bueno que yo estoy pasando por todo esto para documentarlo y que ustedes no pasen por eso. Esta de acá pues quedó bien. No tuvo esas estilo burbujas, pero como les mostré desde anoche, pues esta parte quedó muy mal. La quise anivelar una vez que ya estaba secando. Seca muy rápido y quedó así. Vamos a ir a comprar más epoxi. Vamos a lijarlas por completo las dos y les vamos a echar una mano más. Si queda mal, pues ya tendrá que salir puliéndolo, porque ya va a ser bastante epoxi. Ya van a ser 3 manos. Y pues yo pienso que voy a tener que usar un plan B. Ahorita las voy a lijar, voy a prepararlas. Vamos a ir a comprar más epoxi. Vamos a tener que usar la gruesa. Le voy a echar mucho más. Le voy a poner cinta alrededor. Le voy a echar hasta que literal ella misma se nivele. No usar mucho la espátula. No darle mucho tiempo que seque. Porque vamos a usar la que seca rápido, que es la que puedo conseguir hoy, porque ya tengo que salir de esto. Ya me tardé mucho.
Y pues bueno, vamos a continuar. Como les digo, lástima que está quedando, no me está quedando bien, pero al final va a quedar bien, amigos. Va a valer la pena. Bueno, amigos, ya estamos listos para darle una mano más. Esperemos que esta sea la definitiva. Hoy vamos a cambiar un poquito de técnica. Como pueden ver, ahora le puse un poquito de cinta. ¿Cuál es la técnica ahora? Le vamos a echar bastante para que sola se nivele. Ya compramos más epoxi. Ya tenemos todo listo, todo lijado. Simplemente voy a cerrar las lonas para evitar los mosquitos, a batir la esa y vamos a continuar. Espero que esta vez nos quede bien. Quiero aclararles que no necesariamente me está quedando mal. He contactado a mucha gente que se dedica a esto y me han dicho que siempre hay imperfecciones. Ellos las pulen como si fuera pintura de carro. Desafortunadamente o afortunadamente, cuando yo lo hice, yo no tuve ningún problema, me quedó a la primera así. Pero bueno, ya estamos listos. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos ya los pulimentos de carro listos para cuando eso pase. Por si eso pasa, pero esperemos que no, porque les digo, tengo fe que esta vez nos va a quedar bien. Y pues nada, vamos a darle. Bueno, amigos, no les pude grabar ahorita en el proceso. Ya tiramos quedó súper bien. Ahora sí está súper parejo. Funcionó la técnica de echarle bastante, imagínense. Inclusive está saliendo por arriba del tape. Entonces pues sí, parece que el problema era yo, que no lo estaba echando lo bastante grueso, pues lo más grueso posible. Y pues ya parece que ya va a quedar bien. Estoy contento. Ahora pues vamos a esperar a hacer estas dos piezas una a la vez, como les digo, para que nos quede bien. Pero ahí los tengo pendientes. Ahí disculpen que no les grabé ahorita, porque es que últimamente, pues como ya saben, ya estoy frustrado que no me están quedando los resultados. Pero miren nomás qué belleza. Díganme si le ven alguna imperfección. Belleza, belleza. Vamos a dejar que seque. Vamos a dejar que le salgan más burbujas. Le he estado pasando la mano para que salgan las burbujas. Vamos a esperar que salgan un poquito más y le vamos a dar otra mano con la antorcha. Y ya va a quedar, amigos. Y bueno, amigos, aquí continuamos con este proyecto. Les cuento, tenemos unos mejores resultados. Les muestro. Pues miren, amigos, qué belleza. Finalmente nos quedó como debe de quedar. Ya hicimos las 3 planchas, ya le sacamos las burbujas lo mejor que pudimos a todo. Miren nomás qué belleza. Todo quedó como debe de ser. Finalmente, después del tercer intento. Muy contento que esto ya quedó finalmente, gracias a Dios. Ya estamos terminando, pues ya nomás dejarlo que seque, pero ya quedó. Fue lo que nos falló. Bueno, amigos, caigo en la conclusión que esta epoxi hay que trabajarla rápido, hay que tirarla. Por eso decidí hacer una pieza a la vez. Esta epoxi hay que tirarla, hay que trabajarla, hay que tocarla lo menos posible y hay que echarla súper gruesa. Aquí, como pudieron ver, al final me gasté un aproximado de 3 galones. 3 galones porque el kit viene de 2. Usé un kit completo y otro kit y la mitad de otro kit de epoxi. Entonces pues es el truco, amigos, hay que echarla bastante gruesa. Como les digo, en este caso esta epoxi, yo la que había usado antes, como les dije, pues se usó mucho menos epoxi y los resultados fueron exactamente los mismos. Ya depende de ustedes cuál quieran usar. Yo solo les cuento, esta sí funciona. ¿Cuál es mejor? No lo sé, va de gustos. Pues simplemente ya tenemos el resultado, que es lo que me interesa. Ya tenemos el resultado que buscaba. Ya estamos listos para instalar. Ya nomás hay que dejarla secar y vamos a instalar. Ya podemos decir que ya dominamos el arte de hacer pisos de epoxi. Y miren nomás qué belleza, amigos. No porque lo hice yo, pero esto va a quedar una belleza. Ya estoy contento, ya estoy súper contento porque finalmente tenemos el resultado. Batallé, como ustedes vieron, ustedes han seguido, si siguieron este video, pues bueno, vieron cómo batallamos. Ya podemos concluir este video porque ya van 3 días, el video se está haciendo súper largo, pero bueno, así queda, amigos.
Como les digo, primero yo les recomiendo que si compran cualquier epoxi, todas son buenas, todas funcionan, todas hacen el trabajo. Simplemente sepan qué epoxi es, cómo se trabaja, cómo se maneja esa epoxi en específico, porque como vieron no todas son iguales, y con mi experiencia pues me falló, porque este epoxi pues es diferente. Pero ya amigos, ya puedo dormir tranquilo. Ya podemos hacer otros proyectos, que esto me tenía un poquito frustrado. Entonces mañana la dejamos secar, le vamos a quitar la cinta, vamos a lijarle un poquito las orillas para que todo quede bien, y la instalaremos en cuanto esté lista. Y pues bueno, si siguen el canal ahí se van a dar denle seguimiento. Vamos a hacer la instalación, van a ver cómo vamos a transformar un Freightliner clásico de ser un camión ordinario a ser un camión extraordinario. Van a ver qué belleza, qué cambios va a dar con estos paneles, con el piso, perdón, los paneles de las puertas y los paneles del tablero, del dashboard. Así que pues nada, muchas gracias por seguir este canal. Si no te has suscrito, suscríbete, que siempre traemos cosas chéveres. Vamos a hacer más pisos, vamos a hacer más proyectos, así que pendientes amigos. Saludos a todos, bendiciones.